Hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto es volvernos a reencontrar un viernes más, un viernes en el cual seguimos estudiando, pues lo interesante. Ya vamos a terminar, ya casi terminamos el estudio de este fenomenal libro, Eventos de los Últimos Días. Y bueno, hoy vamos a hablar del capítulo 17. Carol, la semana pasada nos dejó como en la intriga, ¿qué pasará con los impíos? ¿Qué va a pasar con esas últimas 7 plagas? Y bueno, pues vamos a empezar con una oración para pedir el Espíritu Santo, para pedir la dirección de Dios. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Querido Dios, que estás en los cielos, en este momento, Señor, un grupo de hijos tuyos nos disponemos a seguir estudiando este libro tan importante, pues no más que tu sagrada palabra, Señor, pero sabemos que tú has dejado la verdad, Señor, y que de eso debemos de hablar hoy en día. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, porque lo necesitamos en este momento, para que seas tú el que hable en este momento, Señor, a través mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, como les decía Carol, el viernes pasado, pues nos dejó como en la incógnita. ¿Qué va a pasar con los impíos? ¿Qué va a pasar con esas últimas 7 plagas? Entonces se habla de que esas últimas 7 plagas serán un gran tiempo de angustia en la humanidad. Un gran tiempo de angustia en la humanidad, donde se derramarán esas copas de la ira de Dios. Tendremos que tener miedo, tendremos que aterrarnos. ¿Qué pasará? La única realidad es que pronto el mundo ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia y las últimas 7 plagas serán derramadas cuando ya el Espíritu Santo se retire y deje de interceder por la humanidad. Entonces, en el capítulo anterior nosotros estudiamos el fin del tiempo de la gracia y de qué manera el Señor ha extendido ese tiempo por miles de años, dándole una y otra vez la oportunidad al ser humano para salvarse. Y el pecado será destruido. Y todo aquel que abrace el pecado, pues lamentablemente también será destruido. Los 4 ángeles que sostienen aún los vientos sobre la tierra llegarán el momento en que lo dejen de hacer y ahí es cuando entrarán estas 7 plagas. El capítulo 4 de Génesis nos habla de Sodoma y Gomorra y la manera en que esos ángeles en su momento soltaron esos vientos. ¿Por qué? Porque Dios les dio la autoridad, ¿cierto? Y se desataron todas las cosas habidas y por haber en ese momento. Todas las pasiones humanas se desinhibieron impresionantemente. Podemos ir al capítulo 4 de Génesis cuando ustedes le queden como tarea y volver a recordar qué pasó en ese momento. Hoy no nos vamos a enfocar allí en ese, pero es como para que lo tengan presente y empecemos a reflexionar. ¿Que las naciones van a entrar en conflicto? Sí, cómo no. Antes de las últimas 7 plagas, las naciones entrarán en conflicto y el mundo entero entrará en ruinas. Entonces muchos dirán, ay, hoy en día estamos nosotros en conflicto, toda la vida ha existido conflicto, toda la vida se ha hablado de guerra. Entonces, antes de caer esas últimas 7 plagas, pues esas naciones entrarán en ese conflicto. Y allí es cuando serán derramadas esas últimas 7 plagas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya dejará su función. Él ya va a dar su retirada y va a dar un paso al costado porque ya terminó su función, ya exhortó a una humanidad, ya convocó, ya invitó a la humanidad. Y esos 4 ángeles que sostienen los 4 vientos sobre la tierra, allí es en ese momento en que dejan de actuar. Podemos ver hoy noticias actuales. Las imágenes que vemos allí son noticias de hoy, 12 de diciembre. Inundaciones en Gaza, ahí vemos en las imágenes, situaciones en Rusia, en Tailandia, situaciones también que están pasando el conflicto entre Palestina e Israel.
toda la humanidad está actualmente en un conflicto determinante. Hay una tensión a nivel mundial. Esta tensión que en este momento Estados Unidos está bombardeando toda esa parte del océano. O sea, estamos viendo ya diferentes situaciones y diferentes eh, conflictos a nivel mundial que sí o sí deben generar en nosotros una alarma. Aún tenemos un Dios sosteniendo esos cuatro vientos para que el ser humano se arrepienta por misericordia divina. O sea, Dios aún es misericordioso con nosotros. Aún Dios está proveyéndonos a nosotros de esa oportunidad. Hoy en día vemos muerte, vemos enfermedades, guerras, eh, robos, miseria, pero Dios aún es misericordioso y nuestros ojos no han visto lo que hemos de ver en ese gran tiempo de angustia. Hablando de esa justicia de Dios y de esa misericordia de Dios, entonces dirán, pero ¿cómo va a ser un Dios misericordioso y justo cuando va a mandar unas plagas? Es que eso no puede ser Dios, no puede ser Dios ese Dios. Pero sí es que la gloria de Dios es ser misericordioso. La gloria de Dios es ser un ser lleno de paciencia, de verdad, de bondad. El Señor va a destruir toda la tierra, sí, Él la va a destruir. Es que Él lo dejó acá escrito. Y un escrito está, tiene que pasar. Y el pueblo redimido, ¿qué irá a hacer? Pues va a exaltar el nombre del Señor y lo va a glorificar. Va a llegar el estado de aquel al cual nosotros vamos a pedir. Ese trabajo intercesor va a terminar y va a iniciar su trabajo al derecho al cual también él fue establecido, del juez supremo, de ese juez supremo. Ya le toca desempeñar a nuestro Señor Jesucristo otro rol le toca a él. La Biblia muestra a Dios de dos maneras. Muestra a Dios como un ser bondadoso y misericordioso. Es, es también Dios en la Biblia, así que se nos muestra. Pero también la Biblia muestra a ese Dios que es justo de manera estricta e imparcial. Bondad, sí, cómo no. Misericordia, cómo no. Pero también yo tengo justicia e imparcialidad. O sea, ese es el Dios que nosotros tenemos. Y Salmo 50:21 nos dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. O sea, mire lo que nos está diciendo aquí Dios. Muchos presentan el amor de Dios como aquel que impediría que el castigo para el pecador. O sea, mire lo que acabamos de leer. Y entonces muchos dicen, no, perdóneme, Dios me ama. Yo soy pecador, pero a mí Dios me ama porque Dios es misericordioso. Dios a mí me ama. Y eso no es así. Eso no es así. Entonces, miden a Dios. ¿De qué manera? Comparándolo con ellos mismos. Entonces, me robé yo este celular. Ah, no, Dios igual es misericordioso. No, yo estoy pensando como humana. No, es que no puedo comparar mi pensamiento como el pensamiento de Dios. Y ese es en el error que caemos muchos. Mi pensamiento no es nunca el de Dios. Tenemos que tener presente eso. No, o sea, queremos razonar pensando nosotros en que Dios así razonará. O sea, nuestra razón es como la de Dios. No se nos olvide que Dios es supremo y la divinidad de Él es suprema y que Dios llevará a cabo una evaluación justa y una evaluación misericordiosa conforme a lo que nosotros hayamos hecho.
hemos estado hablando de que los juicios de Dios vienen cuando se retira la protección de Dios. ¿Dios ha advertido? Claro que sí. ¿Nos ha corregido? Claro que sí. ¿Nos ha reprobado acciones? Sí. Dios, aquí como lo vemos en esta imagen, solamente son dos caminos. ¿Nos ha señalado el Señor el camino correcto? Obvio. Así como los que somos aquí, padres, los que estamos acá en esta sala de Zoom o quienes nos están viendo a través de YouTube, ¿qué le decimos nosotros a nuestros hijos? Hijo, tienes dos caminos, el camino bueno y el camino malo. Pues Dios como Padre nos ha dicho, vengan, es que este es el camino seguro, pero el plan de salvación y ese camino seguro no es lo fácil. No es para lo cual el mundo hoy nos está absorbiendo y nos está distrayendo. El Espíritu de Dios ha sido insultado, sí, tristemente, rechazado, pero la advertencia es que ese espíritu se está retirando hoy en día y cada día más se está retirando. Desafortunadamente los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia, desamparados de la gracia divina y a merced de quién? Del enemigo del Señor, a merced de Satanás. ¿Qué pasó con Jericó? ¿Cayeron o no cayeron los juicios de Dios? Llegó el momento en que cayeron, ¿cierto? ¿Qué pasó con la muerte de los primogénitos en Egipto? Solamente Dios le dio la orden a un ángel y se llevó a cabo esa destrucción y esa muerte de esos primogénitos. Hoy Dios nos advierte y nos está diciendo que actualmente hay fuerzas listas esperando una orden divina para que la tierra se llene de desolación. Eso va a pasar con los impíos y hoy estamos hablando y vamos a hablar de qué va a pasar con los impíos. Porque tenemos dos caminos, el camino de los justos y el camino de los impíos. El camino de quienes decidieron seguir y obedecer al Señor y el camino de los que quisieron pensar y razonar como ellos mismos. No, es que yo creo que esto es así. Yo creo que esto es así. Entonces, entendamos y comprendamos que bajo las órdenes que el Señor le dé, los ángeles están dispuestos a trabajar. Bajo esas órdenes que el Señor imponga y declare. Los juicios de Dios siempre van a caer en el momento que Él ordene. Y pronto llegará ese momento. Cada vez más en la recta, en la línea del tiempo de toda la historia de la humanidad, nos estamos acercando a ese gran tiempo de angustia. Entonces, pues sin más preámbulos, pues vamos a empezar a hablar de esas 7 plagas porque dijimos cuáles van a ser. Hoy no las vamos a explicar de manera profunda. Hoy vamos a hacer un análisis superficial porque recuerde que estamos estudiando el libro de Apocalipsis y cuando ya llegue el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, pues ya nos vamos a centrar un poco más y de manera pues más profunda y lo vamos a analizar. La primera plaga, una úlcera maligna. ¿Sobre quiénes caerá esta úlcera maligna? Sobre quienes tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Ya hemos hablado del sello de Dios, ya hemos hablado de la marca de la bestia, ya tenemos claro en los videos anteriores y en los repasos anteriores ya quedó clarísimo que ¿cómo quieres ser tú sellado por Dios? Haz esto y hablamos de que el sábado es el sello de Dios y eso no está en discusión. ¿Y que quiénes serán marcados por la bestia? Pues quienes vayan y se postren a adorar el primer día de la semana. Eso no tiene discusión y ya lo hemos hablado. La segunda plaga
Bueno, hablando, disculpen, en el anterior, en el Apocalipsis 16:2 podemos encontrar, en breve, ¿me pueden apoyar con la lectura de Apocalipsis Apocalipsis? 16:2 dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Gracias, hijo. Ahora bien, la segunda plaga la encontramos en Apocalipsis 16:3. ¿Qué nos dice Apocalipsis 16:3? Dice, después el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, el agua se volvió como la sangre de un cadáver y murió todo lo que estaba en el mar. Como lo dice eh, la palabra del Señor, murió todo ser viviente que habitaba. ¿Y qué se había hecho en ese momento? Ya se había exhortado a la humanidad para buscar arrepentimiento, para que se le obedeciera a Dios. ¿Y saben qué van a pasar? Algunos van a ir a Dios y a maldecirlo, van a maldecir a Dios. Otros van a buscar a ese pueblo de Dios, pero los santos no van a poder hacer nada. Ese pueblo escogido de Dios no va a poder hacer nada. Ya el Señor había exhortado a esa humanidad y la habrá exhortado para que se rinda. Ya llega el momento en que no se va a poder hacer absolutamente nada. La tercer plaga, los ríos y las fuentes de agua se convirtieron y se convertirán en sangre. Y me llama mucho la atención esto, porque Dios es justo y Dios es misericordioso. A lo largo de la historia de la humanidad han sido muchos los mártires. Han sido muchas las personas que han muerto por causa de nuestro Señor Jesucristo, por defender la verdad. Hoy yo les digo a ustedes y los insto, si ha de ser nuestra sangre también la que se derrame por hoy estar diciendo la verdad, pues bienvenida sea. Porque esta tercer plaga hará que se llenen esas fuentes de agua. ¿Y por qué lo hará el Señor? Por cuanto derramaron la sangre de los profetas y los santos, el poder de la sangre, pues se lo merecen. ¿Qué nos dice Apocalipsis 16, de 4 al 7? El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo porque has juzgado otras cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces, ellos serán culpables, Muy grande. como si también ellos hubiesen derramado esa sangre. No se arrepintieron, fueron infieles, desobedecieron. Cuarta plaga, el sol quema a los hombres, campos quemados, animales mueren, campos desiertos, y van a ser y serán los azotes más terribles de los que jamás haya sufrido el hombre en esta humanidad. ¿Estas plagas serán universales? No, tengamos algo presente, no van a ser universales. ¿En la época de Egipto fueron universales? No, pasó en Egipto. Porque si fueran universales, pues entonces el mundo enteramente será destruido. Entonces tengamos presente que no van a ser universales. Apocalipsis 16 8 y 9, ¿qué nos dice? El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Ok, mami. Gracias, hija. La quinta plaga, tinieblas, oscuridad sobre el trono de la bestia.
se va a observar que el trono de la bestia queda en tinieblas y oscuridad. Ya sabemos que Dios le tiene una plaga reservada a ese poder político y religioso. ¿Qué nos dice Apocalipsis 16, 10 y 11? ¿Quién me puede apoyar con la lectura? Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Qué triste, ¿no? No se arrepintieron de sus obras, o sea, es bien triste. Pero ¿saben una cosa? Luego un arco iris que refleja la gloria de Dios se extenderá de un lado al otro del cielo y parece envolver a todos los grupos que oraron. O sea, ¿va a haber tinieblas para el pueblo de Dios? No. La gloria de Dios se representará a través de ese arco iris que va a iluminar. Las multitudes llenas de ira contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad, pero no podrán ser beneficiados de la hermosa claridad que va solamente a darle a ese pueblo de Dios, a ese pueblo justo, a ese pueblo santo que se preparó. Los malos miran esa escena con terror, mientras los justos contemplarán con gozo las señales de su liberación. El río Éufrates se secará. Recordemos que esta guerra no es física, no es que en un sitio, en un lugar, va a haber una guerra, no. Nuestra lucha hoy en día y nuestra guerra es espiritual. Hoy nuestra lucha y nuestra guerra es espiritual. Hay dos bandos, el bando del Señor y el bando de Satanás. Y es un conflicto espiritual al cual hoy en día nos estamos enfrentando. Cuando se habla de ese río Éufrates que se va a acercar, recordemos que el río Éufrates era el que alimentaba la ciudad de Babilonia y permitía que la ciudad tuviera abundancia de recursos naturales, ¿cierto? En su momento, en el momento que pues Babilonia existía. Entonces, el que el río se seque simboliza que esa Babilonia, o sea, ese sistema político que estará reinando en su momento y que pues hoy en día tiene bastante, ¿no? Abusos de poder político, se va a secar. Eh, no lo vamos a hablar ahorita, pero Apocalipsis 17:5 nos habla de que las aguas simbolizan gentes, muchedumbres. Entonces, ¿qué pasa? Que el río Éufrates se seca, que esa gente que apoyaba ese sistema, ese poder, que se le postraba, pues ¿qué? Pues dejarán de apoyarle porque se van a dar cuenta que los engañó y que por culpa de sus engaños, entonces ellos están siendo también hacedores de esas plagas. A ellos se le están cayendo y también son víctimas también. Y entonces irán a toda esos líderes, esos personas que estuvieron en su momento, y quiero leer acá una parte del libro que pues me llama la atención, y dice que los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios. Acordémonos, sello de Dios, marca de la bestia. Dijeron mentiras, los llevaron a otros lados y a perseguir a los que querían santificarla. ¿Va a haber persecución por guardar el sábado? Claro que sí. Por eso seremos perseguidos. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Se sentirán tan presionados que dirán, sí, los engañamos. Entonces, eso quiere decir que el río Éufrates se seca. Granizo, eh, enorme terremoto, es la séptima plaga
Hablamos de que se llenará de gloria el mundo y el universo y en la segunda venida de Jesús. Hoy el Señor nos exhorta a algo. Es hora de buscarlo, es hora de hallarle porque todavía nos podemos encontrar. Aquí es cuando Él dice, ya es hora de ir a buscar a mi pueblo. ¿Quieres ser parte de ese grupo? Solamente es decisión si quieres ser parte de ese grupo. Aceptemos esa salvación que hoy Cristo nos da. Permitámosle a Dios, a través del Espíritu Santo, ser sellados por Él, por su palabra. Hoy aseguremos este sello y no seamos nosotros hallados culpables por querer hacer las cosas a nuestra manera. ¿Qué estarán haciendo tal vez los justos en ese momento? Pues no se pierdan el próximo viernes para continuar aprendiendo de estas últimas eh, páginas o capítulos del libro que estamos estudiando. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre Celestial, queremos darte las gracias, Señor, porque a través de este momento, Señor, nos exhortas a que debemos de preparar hoy nuestra vida. Hoy es el día de salvación.